Buenos días. Hoy vamos a hablar de el teorema del límite central, ¿verdad? Que está relacionado con la distribución normal. Pero, ¿qué es la distribución normal? Nosotros vimos la fórmula acá. Esto que vemos acá es la función de densidad, ¿verdad? Esta función de densidad parece un tanto complicada. ¿Cómo calculamos esa función de densidad? Reemplazando acá x. Se supone en toda distribución normal, real, ¿verdad? Nosotros vamos a calcular la media que está acá, calculamos la varianza. Si esto vale 0, nos queda acá x cuadrado. Si esto vale 1, nos queda 2. Si esto vale 2, pues acá nos quedaría 4. Y si esto vale 5, acá nos quedaría x menos 5, etc. Y colocando acá, queremos el valor de f de 7, por decir algo. Bueno, acá vendría el 7, ¿verdad? Esta fórmula es un poquito complicada, ¿verdad, María José? Pero se puede hacer el cálculo para valores específicos y esto que está acá se puede introducir en Excel, en sistemas computacionales y hacerse el cálculo rápidamente. Em, si nosotros queremos calcular la probabilidad, tenemos que integrar esta función. Digamos, ahí en ese caso estaríamos calculando la eh, densidad. Pero para hacer el cálculo de la probabilidad entre dos números, A y B, tendríamos que integrar esta función entre A y B. ¿Ok? Y el resultado de esa integral es lo que nos va a dar la probabilidad en un cierto intervalo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en una tabla la probabilidad para la estándar, la estandarizada, que tiene media 0 y varianza 1, y tenemos la probabilidad de que eso sea, de que la z, que es como la llamamos en la estandarizada, sea menor que 0, por ejemplo, es la integral entre menos infinito y 0 de esto. Y esa integral da el valor que nos muestra la tabla, que para la estándar es 0.5. Si quisiéramos saber el valor acumulado hasta 1, pues sería la integral de menos infinito hasta 1. Y eso es lo que nos da la tabla. ¿Recuerdan que usamos la tabla para esto, María? María José, ¿alguna pregunta? ¿Cualquiera? Bianca, Angie. Profesor, pero ahí igual se pueden ocupar las tablas o no para encontrar los resultados. ¿O no? Mm, Ajá, podría decirlo un poco más duro, que no le oigo bien. Que para este tipo de casos igual se puede ocupar la tabla con valores. ¿O no? Claro, claro, es lo que hicimos en la clase pasada, en los ejercicios. ¿Ok? Ya vamos a mostrar los días que nosotros vamos a tener para hacer ejercicio. Sí, nosotros lo hicimos la semana pasada y ya la tabla la hemos usado varias veces. La mostramos para la binomial, la usamos para la Poisson, la usamos para la normal. Cada una tiene su propia tabla. ¿Ok? Entonces, dentro de un rato es posible que necesitemos usar las tablas de nuevo. Entonces, usando las tablas, la transformación a la estandarizada, si se trata de una no estandarizada, luego podemos usar la tabla. ¿Ok? Ahora, vamos entonces con la clase de hoy, con el tema de hoy. Esto es como un pequeño repaso, ¿verdad? Tenemos a la distribución normal como una de las distribuciones continuas. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que se conoce como el teorema central del límite. Logran ver la nueva diapositiva, ¿verdad? Donde dice teorema central del límite o teorema del límite central. Tiene diferentes nombres. Okay. ¿Logran ver bien esto, la diapositiva? Por favor, confírmenme. Sí, profe. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué es lo que nos dice el teorema del límite central? El teorema del límite central nos dice que si nosotros tenemos eh, unas distribuciones acá y esas distribuciones son independientes, ¿verdad? Tenemos estas variables aleatorias y ellas son independientes entre sí. Y aparte de eso, eh, tienen, digamos, la misma media y la misma varianza. En- entonces, la suma de ellas se distribuye como una normal. Fíjense que acá
No es necesario que estas variables originales sean normales. Cualquiera sean las variables originales, la media de ellas, cuando tenemos muchas, a medida que n se hace grande, será más precisa, eh, el teorema será más fuerte. Entonces la media se va a distribuir como una normal con una media que es la media que tienen ellas en común y una varianza que no es exactamente esta, pero es una función de esa. Es la varianza de las variables originales dividida entre cuantas sumé. Eso quiere decir que cuando sumo muchas, que n se hace grande, esta varianza va a tender a cuánto. ¿Qué ocurre acá cuando n se hace muy grande? ¿Qué ocurre cuando n se hace muy grande? ¿A qué tiende esto? ¿Sí? Si yo divido algo entre un número muy grande, ¿a qué tiende el resultado? ¿A cero? A ¿O cero, no? ¿verdad? Exacto. ¿Y la media tenderá a qué? Si n se hace grande. ¿Esto es función de n? No, ¿verdad? No es Mm, función de n. La media va a ser siempre igual a la media de las variables originales. Lo que es función de n es la varianza. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Es importante que pongan atención para que en este ejercicio se entienda. Eh, Dice acá, sea X una variable aleatoria continua que represente el precio de un producto en dólares, ¿verdad? Esto normalmente representa la media, ¿verdad? Esto representa la varianza, por lo tanto la desviación estándar da 40. Dice la primera pregunta, calcular la probabilidad de que el precio sea mayor a 120 dólares. Y acá el siguiente dice, si se consulta el precio de productos en 64 puntos de venta, calcular la probabilidad de que el precio promedio sea superior a 120 dólares. Les pregunto a ustedes, ¿en cuál de estas dos se utilizará el teorema del límite central? Primera pregunta, por favor, entonces, piénsenlo unos segundos y me dicen, ¿en el 1 o en el 2, en cuál se utilizará el teorema del límite central? ¿Cuál es la característica del teorema del límite central? Nos está hablando de media y al hablar de media nos está hablando de una suma, ¿verdad? Y nos dice, la suma se distribuye de tal manera. Eso es lo que dice el teorema. ¿En cuál será aplicable? ¿En el 1 o en el 2? ¿En el 2? En el 2, ¿verdad? Y si lo aplicamos en el 2, si hablamos de la media en el 2, ¿cuánto valdrá digamos, de la variable original, cuánto vale la media? 100, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí está. Sí, profe. Y la varianza vale 1600. Si sabemos que la media vale 100 y la varianza vale 1600, para la media de 64, n vale 64. ¿Cuánto vale acá la media digo, la desviación de esa media? ¿Valdrá cuánto? ¿Es igual a la original o no? ¿Y cuánto vale la varianza? ¿Qué me dicen? Lo que tenemos que reemplazar, ¿verdad? Acá nos están diciendo que la media vale 100 y la varianza vale 1600. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reemplazar acá por 100 y aquí por 1600, ¿verdad? ¿Y cuánto vale n en el problema 2? ¿Cuántos puntos estamos observando? ¿Cuántos vamos a sumar? 64. 64, ¿verdad? Entonces, sería 100, sería la media de esa que estamos, de ese resultado, de ese promedio que estamos calculando acá, y la varianza será 1600 sobre 64.
Mientras que para esta, fíjense que aquí no hay suma, entonces será tal cual como está acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Nos dicen calcular la probabilidad de que el precio sea mayor a $120. Primer problema, ¿verdad? Ajá. Entonces, que sea mayor a $120 sería esto. 120, recuerden que debemos hacer una transformación. A 120 le restamos la media y dividimos entre la desviación estándar. Si esto es, si 1600 es la varianza, la desviación estándar vale 40. ¿Sí? Entonces, para el primer problema es muy sencillo. Es simplemente hacer la transformación. ¿Recuerdan la transformación, verdad? Que era Z, la igualábamos. En este caso sería el valor que nos interesa, que es el 120 por el que nos están preguntando, menos la media que vale 100 sobre la desviación estándar que vale 40, ¿verdad? Entonces, acá nos están preguntando por la probabilidad de que el precio sea mayor a 120, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá un poco. Aquí nos preguntan por la probabilidad, si lo hacemos así, sería como que nos estén preguntando, por la probabilidad de X mayor a 120, ¿verdad? Pero ese X, ya sabemos que X es igual, va a ser igual, en este caso, al valor que me interesa, que es 120, o digamos, bueno, sí, el Z, mejor dicho, el Z es igual, o coloquémoslo en función de X, igual al X menos la media, que vale 100 sobre la desviación estándar, que es 40, ¿verdad? Entonces, preguntarme por X mayor a 120 es lo mismo que preguntarme por Z mayor a 120 menos, porque el valor de X en este caso es 120, ¿verdad? Me estoy preguntando por el valor de X acá y aquí me lo pregunto por el valor de Z. Entonces, acá reemplazo por 120. 120 menos 100 sobre 40, ¿verdad? Entonces, transformo esa pregunta en esto. Eso lo hicimos la semana pasada. Pero cuando yo me pregunto por valores mayores digamos, a un número, si uso el complemento, eso será 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que esto, ¿verdad? Y esto que está acá da 20 sobre 40 y eso da un medio, ¿verdad? Entonces es la probabilidad de que aquí que sea mayor que un medio. El resultado de esto es un medio. Por lo tanto, eso será 1 menos la probabilidad de que sea menor que ese mismo resultado que es un medio, ¿sí? Entonces, acá me queda, lo que necesito es la probabilidad de Z menor que un medio, ¿sí? Eso es lo que necesito. Buscar en la tabla, ¿sí? ¿Está eso claro? Pregunta María José, por favor, o Angie, cualquiera de las que está presente. Pablo, Sí, o cualquiera. sea, sí me quedó claro, profe. Ok. Entonces, eh, ahora vamos al otro caso. En el otro caso, la distribución va a tener, dijimos, que en este caso, la media va a ser el mismo 100, pero la varianza va a ser 1600 sobre 64. ¿Cuánto da 1600 sobre 64? ¿Quién quiere hacer el cálculo? Lo hago yo acá. 1600 sobre 64. 25. 1600 entre 64 da 25. Esa es la varianza. Ahora, si la varianza vale 25, necesito la raíz cuadrada para tener la desviación estándar. La desviación estándar vale 5, ¿verdad? Entonces tengo varianza, para este caso tengo varianza 25 y desviación estándar 5. Y me preguntan por la probabilidad de que el precio sea superior a 120, es decir,
la misma pregunta, pero ahora para una que tiene diferentes valores, porque tiene la misma media, pero en este caso la desviación estándar vale 5. Entonces, si yo voy a resolver, sería más o menos similar, ¿verdad? Porque la pregunta es en relación al 120, la media es el mismo 100, pero resulta que acá la desviación estándar es 5. Entonces, el resultado de esto, en vez de ser el 0,5 de acá, va a ser 4. Se me pregunta por la probabilidad de z menor que 4, ¿verdad? Pero la probabilidad de z menor que 4 vale 1. Si quieren, ahorita lo vemos en la tabla, ¿verdad? Reemplazando tenemos este resultado. Vamos a buscar estos dos valores en la tabla, la probabilidad de z menor que 0,5 y la probabilidad de z menor que 4, ¿sí? Para verificar que esos son los valores. Entonces, recordamos z 0,5 y acá z 4. Entonces, me vengo por acá donde tengo, vamos a ver si todavía tengo por acá el libro abierto. Aquí está. Ok, entonces, 1 es 0,5. Si z vale 0,5, tendría que venirme por acá arriba, ¿verdad? Si z vale 0,5, por acá tenemos los valores de z. Aquí z vale 0, 0,3. ¿Sí? Por acá vamos a tener z 0,5. Para z 0 igual a 0,5, ¿verdad? El valor del área bajo la curva es 0,6915. Entonces sería 1 menos 0,6915. ¿Sí? Entonces, si yo voy allá, vamos a verificar que está correcto. ¿Sí? Aquí está. 1 menos 0,6915. Luego, vamos a ver para z, decimos para z menor que 4. Es el siguiente. Para z menor que 4, tenemos que para z, creo que me fui muy lejos, vámonos por acá. Tenemos que para z menor que 3,99, cualquiera de estos números, el valor vale 1. El área bajo la curva vale 1, es decir, tenemos toda el área bajo la curva. Si tenemos acá toda el área bajo la curva, o sea que tenemos 1. Si tenemos 1, entonces tendríamos, era 1 menos esa probabilidad del total, entonces sería 1 menos 1. O sea que la probabilidad acá es 0, mientras que la probabilidad acá es 0, 30, 85. Ahora fíjense en las dos preguntas. Las dos preguntas son muy parecidas. Calcular la probabilidad de que el precio sea menor a 120 y acá también. La diferencia es que acá la varianza es la original, mientras que acá, como estamos haciéndolo para 64 puntos, la varianza y la desviación estándar es mucho más pequeña. Y como es mucho más pequeña, el área bajo la curva va a estar más concentrada alrededor de la media, es decir, alrededor de 100. ¿Sí? Por eso la probabilidad de que sea mayor que 120 acá es nula, porque todo está concentrado a la izquierda de 120. Mientras que acá es positiva porque ella está es más extensa la curva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten para pasar el ejercicio 3. María, Bianca, Angie, Pablo. Profe, la verdad es que como que pasó el ejercicio muy rápido y no me dio tiempo como de analizarlo. Estoy recién escribiendo el enunciado, la verdad. Pero ya, usted me comentó que el 1 lo había entendido, ¿verdad? La parte 1. ¿Sí? Ah, sí, 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 el uno sí. Y la parte 2, me dijo usted misma que se aplicaba el teorema central del límite, ¿verdad? Y lo que Sí, varía, cuando utilizamos el teorema central del límite, lo que varía es solo la varianza. La media sigue siendo la misma de las originales. Por lo tanto, la varianza es sigma cuadrado sobre n, es decir, la que teníamos entre 64. Recuerda que usted misma la comentó, ¿verdad? ¿Sí? sí, profe. Entonces, acá tenemos una distribución que tiene media 100 y varianza 1600, mientras que acá vamos a tener una que tiene la misma media 100, pero como estamos hablando de una media que tiene n 64, tendríamos una varianza de 1600 sobre 64 que da 25 y una media 5. Luego lo que hacemos es preguntarnos por la probabilidad de que sea mayor a 120. ¿Sí? En los dos casos, de que sea mayor a 120. Entonces, el que sea mayor a 120, ¿verdad? Es esto que está acá para ambos casos, probabilidad de X mayor a 120. ¿Sí?
¿Está claro? ¿Verdad? Esta parte está clara, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Pero luego nosotros sabemos que Z está definido así. En el caso de la primera, Z es X menos la media sobre la varianza. Y en el caso de la segunda, lo mismo, lo único que en la segunda, la varianza, la desviación estándar, quiero decir acá, sobre la desviación estándar. Lo único que en la segunda, esto toma el valor 5. En esta, esto toma el valor 5. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Esta es la transformación. ¿Ok? ¿Está claro, María, hasta acá? Sí, profe. Ok. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que 120 es lo mismo que la probabilidad de que Z sea mayor que este número de la transformación, ¿sí? Que está acá. Pero en ese caso, reemplazando X por el valor de la pregunta, que es 120. Nos hablan por la probabilidad de que Z, de que X sea mayor a 120. Entonces reemplazamos acá el X por el 120 porque es el valor que me interesa. Y lo transformo para tenerlo en términos de Z. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, esa parte sí me quedó clara. Ok. Ahora, esto cuando lo hagamos para el ejercicio 2, la única diferencia es que en vez de dividir aquí entre 40, vamos a dividir entre 5. ¿Sí? Porque la desviación estándar en este caso es 5. Aquí está, estoy dividiendo entre 5. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, este ejercicio es muy similar a este. Lo único es que la desviación estándar cambia. ¿Ok? ¿Está claro, María? Sí, profe, sí. Ok. Ahora fíjense, cuando me dicen probabilidad de Z mayor que algo, ¿verdad? El complemento es la 1 menos la probabilidad de Z menor que ese mismo algo. ¿Sí? ¿Y por qué digo menor? Porque lo que me da la tabla es la de menor, es el área por el lado izquierdo, no el área por el lado derecho. ¿Está claro, María? ¿Sí? ¿Qué cosa, profe? ¿Qué cosa? Disculpe. Que acá estábamos hablando originalmente de la probabilidad de Z mayor, ¿sí? Pero Sí, lo que yo tengo en la tabla no es el área a la derecha de un punto, que es como cuando digo mayor, sino el área a la izquierda de un punto cuando digo menor, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que Z sea mayor que este número que está acá, que esto, la probabilidad de que Z sea mayor que esto, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que eso, ¿sí? ¿Está claro? Usted tiene el problema, María, de que usted llegó también tarde a la clase pasada, recuerda, y esto ya lo habíamos dado. Entonces, acá estamos hablando de esta área bajo la curva. La probabilidad de Z mayor que algo es este lado de acá, el lado derecho, y la probabilidad de Z menor que algo es este lado izquierdo. Entonces, me están preguntando por este lado derecho de que sea mayor que algo, y eso es, el área total es 1. Entonces, eso es, como el área total es 1, la probabilidad de estar por el lado derecho es 1 menos la probabilidad de estar por el lado izquierdo, porque este más este valen 1. Por lo tanto, si me preguntan por este, que no está tabulado, que es el que sea mayor que un número, será 1 menos la probabilidad de que sea menor. ¿Sí? María, ¿me entiende? sí, profe. Ok, entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Me preguntan, es como si este fuese el valor del resultado, el numerito que estoy calculando. Me preguntan por la probabilidad de X mayor que 120 o Z mayor que un número que es el transformado. Pero yo no tengo esto en la tabla, yo tengo es esto en la tabla. Como es esto lo que tengo en la tabla, ¿sí? Entonces lo coloco este que está acá como 1, que es el total, menos el que tengo en la tabla, que es el lado izquierdo, ¿sí? Probabilidad de que sea mayor igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? La probabilidad de que sea mayor lo coloco como 1 menos la probabilidad de que sea menor, ¿sí? ¿Menor que qué? Menor que 0.5. ¿Dónde busco la probabilidad de que sea menor que 0.5? Entonces voy a la tabla, ¿verdad? Y busco el 0.5 acá. Entonces, como tengo el 0.5 aquí en este punto, por aquí, me dice que cuando Z vale 0.5, el área bajo la curva vale 0.6915. Y esa área
bajo la curva es esa probabilidad de que sea menor. ¿Verdad? Nos dicen, cuando Z vale 0,5, esta área vale 0,6915. ¿Verdad? Entonces agarro ese número, ese 0,6915, y lo reemplazo acá. ¿Sí? Entonces es 1 menos esto, lo que da este resultado. ¿Sí? Y lo mismo hago en este caso. ¿Está claro, María? Sí, profe, ahí quedó más claro. Ok, Gracias. ahora vamos a ver este ejercicio, probablemente les quede a ustedes pendiente. Dice, vamos a dejarlo pendiente la segunda parte, la parte 3, y quien me lo traiga, bueno, vemos allí algo que les ayude. Yo les voy a decir brevemente cómo se resuelve, ¿verdad? Y ustedes lo hacen para la próxima clase, para continuar con la distribución exponencial. Dice acá, si se analizan 64 puntos de venta, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de esos locales el precio sea superior a 120? Fíjense que este ejercicio es diferente acá, a este, porque acá estamos hablando de una media, mientras que acá me están hablando de la probabilidad de que al menos en uno de los locales el precio sea superior a 120. Entonces, en cada local estamos viendo si el precio es mayor a 120, que es este valor que teníamos acá. Pero eso lo estamos haciendo en 64 locales. Y el hecho de ver si es mayor a 120 en cada punto es como una distribución, como un éxito que tendríamos. Entonces, esto que tenemos acá es una binomial donde estamos observando n locales con n igual a 64 puntos. ¿Sí? Entonces tenemos acá, diferente a esto que tenemos en estos puntos, en estos dos ejercicios, tenemos una binomial. Pero la probabilidad de que se dé el éxito en cada día es la probabilidad de que sea mayor a 120. Pero esa probabilidad ya la calculamos, es la que salió de acá. ¿Sí? Esa probabilidad es esta que tenemos aquí. Esa es la probabilidad de que sea mayor a 120 en un punto. Es esto. Y luego queremos ver si eso ocurre en 64 puntos y cada vez que ocurra, a eso lo llamamos éxito. ¿Sí? Pero queremos ver digamos que el P de la distribución binomial es este valor que está acá. Dado ese valor P de la distribución binomial, entonces luego con un n igual a 64 queremos ver para esa binomial esto que está acá. Dice calcular la probabilidad de que el precio promedio sea superior a 120. Digo, vamos en el ejercicio 3. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos en uno de esos locales? Sería la probabilidad de que X de la binomial, el X de la binomial, sea mayor o igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resuelve? Acá lo tenemos. Tenemos 64 puntos y queremos la probabilidad de que X, podríamos haberla llamado de otra manera también. Podríamos haberla llamado Y, una variable Y, en vez de X, porque es una binomial. Vamos a colocar Y como una binomial. Entonces nos pregunta por la probabilidad de que sea mayor que 1, pero en ese caso lo que tenemos es una binomial con n igual a 64 y P, el P vale, el valorcito de P minúscula, vale esto que está acá. ¿Sí? Y nos pregunta por la probabilidad de que Y sea menor que 1. Y P es este valor que está acá, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí arriba, que lo traemos de allá, lo traemos de aquí. Eso es lo que vale P, que está acá. Ahora, nos preguntan por la probabilidad de que Y, porque Y estamos llamando a la otra variable, sea mayor que 1. Y eso es 1 menos la probabilidad de que esa Y valga 0. Y la probabilidad de que Y valga 0 por la binomial la podemos calcular acá. ¿Sí? Esta parte de acá. Que lo podemos llevar a Excel y hacemos ese cálculo. ¿Ok? Entonces allí tenemos esos ejercicios. Entonces, acá yo ya les he resuelto el ejercicio 3, pero para la clase o para lo que vamos a hacer el viernes,
quien me explique estos ejercicios, pues, digamos, será considerado como en otros casos. No sé si recuerda a María José, Angie, que ya lo hemos hecho en un caso en que participó María José. Ok, ahora, veamos lo siguiente. Bueno, para finalizar esta parte, quisiera que me preguntaran si tienen alguna duda inicialmente para hacer la explicación el día viernes de esto, algo que quieran que les explique adicional ahorita. Angie, María José, Bianca. Eh, Pablo. Por mi parte, no, profe. Ok, entonces veamos lo siguiente. Nosotros tenemos estos días, ¿verdad? Estamos acá en el calendario. Nosotros vamos a hacer el examen el día 29. Antes de eso, el 25 no hay clases porque pues es un día feriado. Tenemos dos clases, que son el 18 y el 22. En estas dos clases vamos a hacer ejercicio. Ustedes me van a preguntar, vamos a tener consulta y ustedes van a hacer ejercicio. ¿Ok? Y comenzaríamos este viernes con ello. ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? Bueno, pasemos entonces para culminar viendo la distribución de exponencial. Ustedes recuerdan que en la Poisson nosotros hablábamos del ejemplo de un sistema de colas y decíamos que la Poisson era la cantidad de personas, por ejemplo, podría ser la cantidad de personas que llegan a una cola por unidad de tiempo, por 1 minuto, por 2 minutos, en la unidad de tiempo que fijemos, media hora, pero la mantenemos fija una vez que realicemos el experimento. Es decir, si decimos que es media hora, entonces en media hora contamos, llegaron 5. Luego, en la otra media hora volvemos a contar, llegaron 3, etcétera. Esa es la Poisson y es discreta. Ahora, en el caso de la distribución exponencial, lo que hacemos es como la otra cara de ese experimento. En este caso, lo que hacemos es ver cada cuánto tiempo llega una persona. En el otro caso, hablábamos de grupos de personas, llegan 3, llegan 4, llegan 5, como paqueticos de personas. En este caso nos preocupamos por una sola persona y la variable aleatoria es el tiempo entre llegadas, entre cada llegada. ¿Sí? Entonces el tiempo podría ser, tardó 2 minutos, tardó 1 minuto 30, tardó 20 segundos, etcétera. ¿Cuánto tiempo pasa? Y eso podría ser para la llegada o podría ser también para el servicio que se presta. ¿Alguna pregunta, por favor? Angie, Pablo, María José, Bianca. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Me dice Pablo. Ok, bueno, entonces sigamos acá. En el caso de esta distribución, ¿verdad? Nosotros si lo relacionamos con los resultados de aprendizaje, estamos aplicando modelos de probabilidad para identificar situaciones, para entender situaciones o modelar situaciones en las organizaciones. Esto puede ocurrir en una organización, en una comunidad. ¿Cuál es la organización en este caso? El banco, pero esto podría ocurrir en una comunidad, puede ocurrir en una alcaldía, puede ocurrir con el movimiento de vehículos en un semáforo, ¿verdad? El número de carros que llega, el número de vehículos que llega, el tiempo entre llegadas de vehículos, etcétera. O sea, esto es aplicable en muchos lugares. Ok, ahora, la función de densidad, recuerden que cuando hablamos de variables aleatorias continuas tenemos función de densidad, no función de probabilidad. La función de densidad tiene esta forma. ¿Sí? Tiene esta forma y esta es la fórmula. Acá tenemos lambda E a la menos lambda T, T mayor que 0. Recuerden que en la distribución de Poisson aparecía un lambda. ¿Qué era lambda en la distribución de Poisson? Vamos a ver quién lo recuerda. ¿Qué representa lambda en la distribución de Poisson, por favor? ¿El tiempo? No. Lambda en la distribución de Poisson representa el promedio de llegada por unidad de tiempo. Por ejemplo, si nos fijamos el tiempo 1 hora o media hora, como decíamos hace un momento, si llegan
5 personas en promedio en esa media hora, entonces lambda vale 5. Luego decíamos, si no queremos hacerlo en media hora, sino en una hora, si nos fijamos tiempo una hora, entonces lambda va a valer 10. ¿Sí? Entonces el lambda varía dependiendo de la unidad de tiempo de referencia que yo tenga en el experimento. Pero el lambda es el promedio de personas que llegan, o de unidades, de lo que sea, de vehículos, personas, lo que yo esté mirando. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, en este caso lambda es similar, es el promedio de unidades que llegan por unidad, en el tiempo que estoy observando. Por lo tanto, 1 sobre lambda será el tiempo medio entre ocurrencias. Es decir, lambda es una media de llegada y 1 sobre lambda es el promedio de tiempos entre llegadas. Tiempo medio entre ocurrencias, porque es el opuesto, es el inverso. ¿Sí? Entonces decíamos que lambda es el número medio de ocurrencia, pero 1 sobre lambda es el tiempo medio. En algunos libros, en vez de utilizar lambda, trabajan con mu, y mu es 1 sobre lambda. O sea, podríamos trabajar con mu o con 1 sobre lambda, pero para ser consistentes con lo que hicimos en la Poisson, para no confundirnos, nosotros vamos a trabajar con lambda, ¿sí? Y la media, para el caso de la exponencial, será 1 sobre lambda. Por ejemplo, si lambda vale 0.2, es decir, hay 0.2 personas que llegan o unidades en la unidad de tiempo en la que yo me fije como unidad de tiempo, entonces 1 sobre lambda, que es 5, será las unidades del tiempo entre llegadas. ¿Cuántos? Si yo digo que el tiempo es una hora, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso es, si digo que lambda vale 0.2, es porque estarían llegando 0.2 unidades en una hora. ¿Sí? Y luego entonces, 1 sobre lambda, que vale 5, sería el tiempo, sería 5 horas para que llegue una completa. ¿Sí? Fíjense, si llega a 0.2 en la unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? En 2 unidades de tiempo llegará a 0.4, en 3 llegará a 0.6, en 4 0.8, ¿verdad? Y en 5 llegará a la unidad completa. ¿Sí? ¿Se entiende eso, María José? Angie, Bianca, Pablo, ¿se entiende? ¿Sí? Si llega a 0.2 en la unidad de tiempo, necesito que pasen 5 unidades de tiempo para que llegue una completa. Ok, y la E es la misma que tenía anteriormente. Ahora, aquí tengo otros ejemplos que ustedes pueden mirar con más calma. Si lambda toma el valor 1, llegadas por minuto, el tiempo promedio pues será el inverso de lambda, que es el mismo 1. Si lambda toma el valor 2 llegadas por minuto, entonces el tiempo entre llegadas será medio minuto. Es decir, si llegan 2 por minuto, ¿cada cuánto tiempo llega una? Pues cada medio minuto, para que lleguen 2 en un minuto, ¿sí? Que es el inverso de este. Y así ustedes pueden seguir haciendo ejemplos. Por favor, pregunten si no se entiende. ¿Se entiende, María José? Sí, profe. ¿Podría retroceder a la diapositiva anterior? ¿Cómo? Acá. Sí. Ajá. Dígame. No, profe, que me faltó anotar una cosa por ahí. Ah, ok. Pero recuerden que esto está en la plataforma Educa, ¿sí? Entonces ustedes pueden bajarla y verla con toda la calma que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, la función, como decíamos acá, tiene esta forma, ¿verdad? Pero nosotros podríamos pensar, ajá, ¿y cómo cambia esto al cambiar lambda? Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo cambia la función al cambiar lambda, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo acá con lambda? Está aumentando. Entonces diríamos, ¿qué pasa cuando lambda aumenta? Cuando lambda aumenta, entonces, acá que es 1.5, ¿qué es esto? La distribución está más centrada hacia la izquierda, es decir, está más, como decir, más acumulada, y cuando lambda disminuye, que es este caso, entonces ella está distribuida
en un intervalo mucho más amplio, ¿sí? Esa es la forma, digamos, que va tomando a medida que cambia lambda. Ok, ahora, no, es importante en el caso de esta distribución conocer algunas cosas, como por ejemplo la media. La media es 1 sobre lambda, por supuesto, ya eso lo sabíamos, ¿verdad? Es el tiempo medio entre llegadas, el inverso del número de llegadas en unidad de tiempo. Y la varianza es 1 sobre lambda cuadrado, es decir, que si lambda vale 2, aquí sería 1 sobre 2 y aquí sería 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Y la distribución acumulada, ¿verdad? Que es la integral. La distribución acumulada es la integral, es cuánto he acumulado hasta un punto t. Sería, por decir algo acá, si yo digo cuánto he acumulado hasta el 3, hasta el 4, la integral hasta acá, que es lo que me mostraba la tabla de la normal, cuánto tengo acá hasta un punto 3, ¿verdad? Entonces, esa está dada de esta manera. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad acumulada hasta 3? Sería 1 menos e a la menos lambda por 3. Si lambda vale 2, sería e a la menos 2 por 3, ¿sí? Si yo cambio el valor acá, si quiero la acumulada hasta 4 o hasta 5, pues sería colocar acá el 5 y el lambda. Y con esto tengo la acumulada. Esto de nuevo lo tengo en tablas, lo puedo tener en tablas, a pesar de que esta es mucho más sencilla de calcular que, por ejemplo, la normal. Como decía María José, la normal es, la fórmula es bastante complicada. Acá ustedes pueden ver que la fórmula es mucho más sencilla. Ok. Entonces, vamos, acá tenemos, digamos, la manera como se calcula, esta es la función de densidad, cómo calculamos la acumulada, es la integral de 0 hasta el x, ¿verdad? Si yo quiero la acumulada hasta un x, es la integral de 0 hasta x de la función de densidad. Y eso da esta integral, ¿verdad? Al integrar este menos lambda pasa dividiendo, ¿verdad? Se va un lambda con un lambda, queda esto de esta manera. El menos también pasa para acá. Luego al evaluar sería esto evaluado en x menos esto evaluado en 0. Y da de esta manera. ¿Sí? Con el menos los símbolos se alternan, cambian. Ok. Ahora vamos a ver un ejercicio. Acá dice, el tiempo que se dedica a atender al público en el mostrador de información de una biblioteca puede representarse por medio de una distribución exponencial que tiene un tiempo de atención 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de atención al público sea de más de 10 minutos? Ok, vamos a ver acá, empezar identificando. Cuando me dicen acá que es una exponencial que tiene tiempo medio de atención 5 minutos, ¿qué tengo acá? ¿El valor de lambda o el valor de 1 sobre lambda? El valor de 1 sobre lambda. Me dice por medio de una distribución exponencial que tiene un tiempo promedio de atención de 5 minutos, ¿verdad? Tiempo promedio de atención 5 minutos es 1 sobre lambda. Por lo tanto, lambda, ¿verdad? Que es el número de llegadas por minuto, será 1 sobre 5, si lo necesitara, ¿verdad? Y yo sé que la función de densidad tiene esta forma. Por lo tanto, si quiero el lambda, sería acá 1 sobre 5 y acá 1 sobre 5. Así de simple, ¿verdad? Y así tendría la función de densidad. Ahora, la función, como aquí me están hablando, me dicen cuál es la probabilidad de que el tiempo de atención al público sea de más de 10 minutos, me están preguntando por la probabilidad de que t sea mayor que 10, ¿verdad? Y eso lo calculo utilizando la distribución acumulada, pero la acumulada me los da para la parte izquierda, no para la parte derecha. Y acá cuando me hablan de mayor, me están preguntando por una probabilidad en la parte derecha. Por lo tanto, debo colocarlo como 1 menos lo que queda en la parte izquierda, que es lo que me da la función, ¿sí? Igual que, recuerda el otro ejercicio, María José y todos, en el otro caso, ¿verdad? Me decían probabilidad de, para la normal, mayor a 120. Entonces yo decía, es 1 menos la probabilidad de que sea menor a 120. De la misma manera, acá será 1 menos la probabilidad de que sea menor que 10, porque el valor es 10. Y uso la función de distribución acumulada, que es esta que está acá, que es la que me da esta área que está aquí a la izquierda. Entonces sería 1 menos, coloco acá la distribución acumulada, que a la vez es 1 menos g a la menos lambda t. ¿Cuánto vale lambda? Vale un quinto, ¿verdad? ¿Y cuánto vale t? Vale 10. Me están haciendo la pregunta para t igual 10 y sabemos que el lambda vale un quinto. ¿Sí? ¿De acuerdo, María José? ¿De acuerdo? ¿Todos? Bianca, Anchi.
Entonces coloco acá esa funcioncita que está allá con el 1/5 aquí, que es 0.2, y el 10, ¿cuál es el 10? Este 10 que está acá. Y el 0.2 es 1 sobre, digamos, el valor de lambda, ¿sí? Dado que lambda vale 1/5, o sea, 0.2. ¿Sí? Entonces, al hacer este cálculo, este 1 se va con este 1, ¿verdad? Este menos por menos da más, y queda esto que está acá, y este es el resultado. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de atención al público sea de más de 10 minutos sería 0.1353. Fíjense, en este caso, María José y todos, para el caso de la distribución exponencial, yo con una calculadora fácilmente puedo hacer el cálculo de una pregunta de este tipo. Lo que necesito entender bien es la teoría. Mientras que para el caso de la normal es mucho más complicada y debo recurrir a las tablas. También en este caso podría haber recurrido a la tabla, si la tengo. ¿Sí? Preguntas, por favor. Es importante que ustedes tengan claro todo esto, de dónde sale el lambda, de dónde sale el t, ¿sí? Porque acá, en vez de utilizar esta función, ¿verdad? Que es la de densidad, estamos utilizando, en vez de utilizar, digo, esta función, ¿verdad? Esta que está acá, que es la de densidad, estamos utilizando esta, que es la de distribución acumulada. Y también entender el por qué aquí colocamos 1 menos esto. Profesor, ¿qué hubiera pasado si no hubieran preguntado por el tiempo, o sea, que el tiempo sea menor a 10 minutos? ¿Cómo hubiera sido el Si hubiese ejercicio? sido menor a 10 minutos, entonces acá hubiese sido menor, ¿verdad? Símbolo menor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces sería esta parte que está aquí. Y esa parte que está aquí es f de 10. Y f de 10 es este pedacito que está acá. O sea que sería 1 menos esto. Y ese Pero no se le tendría que restar a uno. no, porque fíjense, si vamos acá, ¿verdad? La probabilidad, si suponemos que x vale 10, la probabilidad de que sea menor que 10 es esto, que es lo que me da la fórmula directamente. Mientras que la probabilidad de que sea mayor es esto que está acá. Y esto que está acá es 1 menos esto. Entonces yo lo que estoy colocando allá para calcular esto que está a la derecha es 1 menos esto. Pero ahora usted me dice, ¿qué pasa si nos hubiesen mandado a calcular lo que está a la izquierda directamente? No tendríamos que haber puesto que 1 menos eso, porque es eso. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Sí, sí, profe, sí se entiende. Esto que está acá sería f de 10. Pero como a mí me están preguntando no por f de 10, sino por esto, entonces esto que está aquí a la derecha es 1 menos f de 10. ¿Sí? Entonces este es f de 10, esto que está acá. Que es esto, 1 menos g a la menos lambda t. ¿Sí? Eso es f de 10. Si me preguntan por f de 10, sería este valor. Pero como me preguntan por probabilidad de t mayor que 10, no f de 10, que es el que sea menor, entonces tengo que hacerlo por el complemento. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. O sea, yo sí entendí. Bueno, entonces acá les quedaron a ustedes algunas preguntas. Ustedes traten de hacer este ejercicio, ¿verdad? Y vamos a conversar de este ejercicio pendiente, de este que hemos hecho, etcétera, de todos estos ejercicios el viernes y el lunes que viene. Entonces, si nosotros hacemos una, digamos, retrospectiva de lo que hemos visto hoy, hoy hemos culminado con la distribución normal, ¿verdad? Y principalmente, pues hemos eh, visto lo que es el teorema central del límite, que es utilizado cuando tenemos la suma o el promedio de variables aleatorias que están idénticamente distribuidas y son independientes. Y decimos que esa suma se distribuye como una normal. Entonces acá vemos que podemos hacernos una pregunta, ya sea para la original o ya sea para la media. Y la diferencia es simplemente que para el caso de la media, la varianza cambia. ¿Cómo cambia la varianza? De acuerdo a esta fórmula, porque la media sigue siendo la misma. ¿Sí? Ok. Entonces, vemos allí que hay esa diferencia. ¿Ok?
Y vemos también que nos podemos hacer preguntas. Ya esta pregunta 3 es muy diferente a las previas porque tiene que ver con una distribución binomial. Y ustedes entonces, este ejercicio 3 me lo van a explicar para el viernes, ¿verdad? Y aparte entonces de haber hablado de esta distribución, hemos conversado también y hemos visto la distribución exponencial, que es una distribución que sirve para, como modelo de colas, para observar lo que ocurre en colas. Es como la otra cara de un experimento de la Poisson, ¿verdad? En la Poisson vemos, ¿verdad? Cuál es eh, el número de llegadas por unidad de tiempo, y acá estamos viendo cuál es el tiempo entre llegadas. Por favor, ¿podrían explicarme alguno que estamos viendo acá, por ejemplo, de lo que hemos dicho? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre lo que tenemos acá y lo que tenemos acá? Cuando vemos esta fórmula y vemos esta, ¿cuál es la diferencia? María José, los demás, ¿cuál es la diferencia? De que una es usada cuando se piden los valores eh, mayor a X, y lo otro es para los que son menores a X. No, María. Esta, correcto, lo que usted está diciendo, para valores menor a X. ¿Sí? Eso es Sí, correcto. pues, sí, Ajá. sí. Pero esta no para valores mayores. ¿Sí? Esta es la función de densidad. Esta que está acá, esta, es la integral de esta. ¿Sí? Que es lo que les estaba mostrando acá, ¿verdad? Cuando nosotros, fíjense, esta que está aquí es la primera que teníamos, la que está arriba. Lambda E a la menos lambda X. Lo que pasa es que aquí coloqué T, diferencial de T. Podría haber colocado X, diferencial de X. Cuando hago esa integral, ¿verdad? El resultado que tengo es la F. ¿Sí? Entonces, esta función es la integral de esta. Entonces, ¿qué me está dando? Digo, la integral de la que está arriba. La integral de esta. ¿Qué me está dando esta? Solamente una densidad, pero para conocer las probabilidades tengo que integrar. Y el resultado de esa integral, cuando lo hago desde menos infinito hasta x, el resultado de esa integral es la f esta que tengo acá. Entonces, esta sí es la que me da esa probabilidad de que sea menor que un cierto valor. Entonces, acá tengo la primera función, la de densidad, y al integrarla tengo acá la otra, que es la acumulada. ¿Sí? ¿Está claro ahora, María José? ¿Sí? Una es la de densidad y la otra es la acumulada. Una solo es la acumulada. La que está arriba no es la acumulada a la derecha, por decir algo. Como decir, probabilidad de que X sea mayor que algo. No. Esto es la función de densidad en cada punto, la que se integra para tener la función de distribución. ¿Sí? ¿Está claro? María José. Sí, profe. Ok, eso es importante. Bueno, entonces, habiendo visto esto, como les comentaba, queda pendiente el ejercicio que vimos arriba y este ejercicio que está acá para conversarlo el viernes. El viernes y el martes de la semana que viene estaremos entonces conversando, haciendo ejercicios, los van haciendo ustedes, y el examen lo hacemos el 29. Alguien me preguntaba algo por el chat. No sé si me pueden hacer la pregunta por acá. No recuerdo lo que preguntaban por el chat. Me pregunta Bianca si va toda la materia. Va la materia que hemos visto en las clases hasta ahora, porque hay parte de la materia que no hemos visto, digamos que está en las diapositivas y que no hemos alcanzado a ver con detalle. Por ejemplo, la hipergeométrica de las distribuciones discretas no va, pero las demás que hemos visto sí van. ¿Sí? La binomial, la Bernoulli, la geométrica, la normal
y la exponencial, la Poisson también. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Está claro? ¿No hay más preguntas? Si no hay preguntas, pues podemos dejarlo hasta acá. Voy a detener la grabación.